Señores, seguimos aquí en Cita con la Actualidad, segundo bloque de este Cita, donde en el primero, y pareciéndome cada vez más a Agustín Navarro, no cumplo mis promesas y me he dejado la mitad del programa afuera. Con todos los vídeos preparados no nos ha dado tiempo a hablar, pero es que cada vez me hago rodear de una serie de tertulianos que vienen más y mejor documentados sobre lo que está pasando en Benidorm y tienen mucho que decir. Por lo tanto, ¿yo qué culpa tengo, señores? Si hay tanta actualidad, nos ponemos a comentarla y al final, pues, es lo que hay. Pero de todas maneras, contenta y encantada de haberse conocido mi compañera Belén Richarte, que la mitad de los vídeos, o 3/4 de esos vídeos, ya se le quedan preparados para el siguiente programa. Bueno, señores, vamos con Altea. Por cierto, un municipio que también en los últimos programas se nos viene quedando fuera, también por falta de tiempo. Nos acompaña en el estudio Eloy Hidalgo, que además es compañero que viene habitualmente aquí a las tertulias de Noticias TV, y por lo tanto, una vez más, gracias por estar aquí. Eloy. Y casi me atrevería a preguntarte o empezar diciéndote qué pasa en Altea, ¿no? Pero como es una pregunta tan extensiva no te la voy a hacer, porque de alguna manera yo me quedo muy sorprendido. Y te hago esta reflexión en cámara porque de la misma manera que hace unos meses yo reclamaba a los ciudadanos de poblaciones como, sobre todo Alfaz del Pi, pero también a Villajoyosa, que se animaran a comentarnos sus problemas, a no tener miedo a hacer declaraciones delante de una cámara, lo hemos conseguido. Hoy mismo en el tercer bloque verán cómo en Alfaz del Pi la gente ya empieza a hablar, no tiene ningún reparo en hacer comentarios acerca de lo que está pasando. En Altea seguimos con una especie de oscuridad manifiesta a que la gente dé su opinión. Ojo, por supuesto, fuera de cámara nos dan todo tipo de opiniones que ponen los pelos de punta, sobre todo acerca de la gestión municipal y del equipo de gobierno, pero cuando se enchufa la cámara todo cambia y todo parece una maravilla. Me deja impresionado eso. Sí, ¿no? es así. Es una de ¿Pero las eso cosas... que es una dictadura o qué es eso? Pues se parece mucho. Se parece mucho. Hombre, es que justamente una de las cosas de las que más orgullosos nos hemos sentido en el corto periodo que hemos gobernado es de que la gente volvió a sentirse libre, con esa posibilidad de decir directamente lo que pensaba a sus representantes, a la tele, a cualquier sitio, porque parecía que había caído ese telón de acero, ¿no? ese yugo que durante muchos años pues, el Partido Popular y en concreto Miguel Ortiz pues, parece que ha sembrado en nuestro pueblo. Bueno, pues es verdaderamente increíble, Eloy, de verdad. Por desgracia tenemos que pelear todos los días. Una frase. Pero si tú no conoces Altea. Hoy, ¿O sí? fijaros la noticia de ayer en Altea. 12 millones de euros que va a tener que pagar el ayuntamiento por una avaricia de presunta corrupción urbanística del señor Miguel Ortiz. De todas maneras... Hoy, cuando estaban maquetando, que saltó la noticia, su Altea Diario, eso que decía Paca Sevilla, la Fulleta Parroquial, no hay ni una sola mención a que un juez ha dicho que, o un tribunal, hay que pagar 12 millones. Hay que tener censura para una noticia tan importante para el pueblo, no es tan importante para Miguel Ortiz. No sale ni una línea en el... Ni una sola línea. Es imperdonable. De todas maneras, te quiero preguntar, porque es que con lo que has dicho, en el corto periódico que hemos gobernado, ¿qué pasa? ¿Que los habitantes de Altea son tontos y han vuelto otra vez a elegir la dictadura? No, Cuéntame qué opinas. Ese es un argumento que utiliza mucho Miguel Ortiz. El de los ciudadanos son tontos, no sé qué. No, los ciudadanos no son tontos, en absoluto. Pasa que lo que no puede ser es que haya gente que se dedique a engañar o a tratar de engañarnos constantemente, en el que se presione a la gente con sus propiedades, en el que se presione con su puesto de trabajo. La presión que se ejerce ante muchos ciudadanos de Altea es muy dura. Entonces yo entiendo que la gente no esté dispuesta a soportar según qué presiones y se dedique pues, a hacer su vida lo mejor posible y a llevar a los niños al cole y a hacer su trabajo, a pagar sus impuestos y a tratar de vivir lo más feliz posible. Parece... Lo que pasa es que la gente de Altea, que no es tonta, no se merece unos gobernantes como los que tiene en la actualidad, porque Miguel Ortiz, estamos de acuerdo, que es un animal político, pero en ciertas ocasiones se pasa de rosca. Pues yo agarrándome a las palabras de José Luis Calvo, como dice él siempre, el pueblo tiene lo que la ciudad vota, ¿eh? Todos los pueblos tienen los gobernantes que eligen. Que votan, claro, Eso evidentemente. es cierto. Bueno, vamos a ver el primero de los dos vídeos que tenemos preparados de Altea.
donde de alguna manera todo este avance que acabamos de hacer queda manifiestamente claro. Es decir, no hace mucho, hará unas semanas, pudimos leer unas declaraciones precisamente del alcalde Miguel Ortiz, donde poco más o menos volvía a hablarnos de que Alicia no vive en el País de las Maravillas, sino en Altea, porque es una maravilla Altea, que no debe nada a nadie, es más, tiene superávit en sus números públicos. Yo no entiendo cómo se puede tener la cara más dura, pero claro, no pasa nada, es lo que siempre digo, no pasa nada, que es lo que realmente me sorprende. Y cómo los ciudadanos de Altea, cuando vean este vídeo de 4 minutos y vean realmente las cifras de deuda que tiene el Ayuntamiento de Altea, ojo, hasta ayer, porque ayer se han incrementado en 12 millones de euros más con una sentencia, verán ustedes lo que realmente debe el Ayuntamiento de Altea, pero con números, con números y con informes, y luego juzguen ustedes. Vamos a ver el vídeo y volvemos a la tertulia. El alcalde de Altea sigue sin decir una sola verdad a su pueblo. Ahora ha aprovechado el momento de aprobar las cuentas de 2012 para lanzar mensajes erróneos a una población esquilmada y saqueada por los impuestos que Miguel Ortiz no solo no recorta, como pregonó en su programa electoral, sino que sigue subiéndolos hasta un 25% de media, como ha sido el caso de la tasa de basuras, o el catastrazo que les ha llegado a todos los vecinos estos días para pagar vía suma. Si realmente las cosas fueran como el PP y Cipal quieren vender a los alteanos, todos se preguntan ¿a qué viene tanta subida de impuestos que en el caso de la contribución va a suponer 100 millones de pesetas, 600.000 euros, que van a dejar de estar en los bolsillos de los ciudadanos para pasar a estar en manos de un político y su equipo que ha demostrado conocer el camino de cómo llevar a la ruina a Altea? En cuanto a los datos concretos de estas cuentas 2012, están utilizando artificios contables para intentar decir que, pues eso, intentar una vez más engañarnos a todos como vienen haciendo. Bueno, aquí hay 2 datos que hay que poner encima de la mesa. 3. El primero es, si la situación económica ha mejorado, ¿por qué vais a cobrar más de 600.000 euros más por IBI a todos los alteanos? La segunda pregunta es, si la situación económica ha mejorado, ¿por qué la deuda por habitante ha subido, teniendo los mismos habitantes? Nadie nos pudo responder en más de media hora de debate a estas 2 preguntas que son tan sencillas. Si la situación es mejor, ¿por qué seguís subiéndonos los impuestos? Si la situación es mejor, ¿por qué la deuda por habitante ha subido? Pero hay un segundo dato que, estos 2 primeros, hay un tercer dato que es muy importante resaltar, y es, en este año 2000, en estas cuentas del año 2012, después de que el equipo de gobierno del Partido Popular y de Cipal estuvieran haciendo campaña diciendo que el ayuntamiento debía 34 millones de euros, en los datos de estas cuentas anuales 2012 resulta que el ayuntamiento tiene una deuda de 51.445.000 euros. Según el interventor municipal, manipulado por el alcalde como suele ser habitual en Altea, la cuenta de resultados arroja un superávit de 1,5 millones de euros. Desde el blog se le recordaba a Miguel Ortiz a través de una nota de prensa que cómo se puede ser tan iluminado y hablar de superávit cuando Altea debe en estos momentos 50 millones de euros. Los socialistas hablan de cantidades cercanas a los 52 millones. Calderilla, que diría un castizo. Y esto se desglosa de la siguiente manera. Una deuda con los bancos de 20.625.183 euros. Una deuda con proveedores de 12.492.996 euros. Todo esto después de haber recibido más de 17 millones de euros para el pago a proveedores. Aún se les debe 12 millones y medio. Hay en facturas sin consignación más de 1.448.000 euros. Y hay que recordar que el objetivo del plan de pagos era liquidar, poner a cero esta cuenta. Pues aún así, 1.448.000 euros. Si a eso le sumamos la provisión de riesgos y gastos, entre los que se incluyen la sentencia de los más de 7 millones y medio a Ballester, las sentencias de devolución de impuestos indebidamente cobrados en el 2006 por Miguel Ortiz a Portosenso. Si sumamos todo esto, resulta que hay una deuda de 14.026.901 euros. Todo esto los bancos, los proveedores, las facturas sin consignación y las sentencias judiciales suman 48.693.000.
Si sumamos los 2.700.000 de la empresa pública, es lo que nos da como resultado esos 51.445.000 euros. Yo, después de escuchar estos datos, Eloy, lo que realmente, bueno, y queridos tertulianos, lo que realmente me deja alucinado es que los políticos, digamos, que gobiernan en la actualidad, ciñéndonos a esta comarca, que es a la que nosotros llegamos, ¿cómo pueden pensar todavía, bueno, lo piensan y es más, yo creo que muchas veces lo consiguen, que los ciudadanos somos tan realmente, iba a decir un taco, pero es que no gilipollas, sí, es que no, perdona, pero no me salía otra palabra, porque es que nos toman por eso, es decir, ¿cómo puede un individuo, en este caso hablamos de Miguel Ortiz, salir a la palestra y decir, no, miren ustedes, es que tenemos superávit en el ayuntamiento? Y luego, claro, la gente es lo que se publica, y la gente pues dice, pues tenemos superávit, pues muy bien, pero claro, luego tú te coges un informe de intervención, como he hecho yo en Benidorm, o traes tú el de Altea, y ves, primero, que el remanente no es positivo de 1,5 millones de euros, como dijo él, sino que el remanente en este momento de tesorería es negativo en 6.800.000 euros. Pero cuidado, es que la deuda total, que la has definido muy bien, 20,6 millones a bancos, 12,49 millones a proveedores, 17 millones más del plan de pagos que se han pedido. Hablabas de 51 y pico. Más la sentencia de ayer, que yo no sé si la incluías en 7 millones, pero que en cualquier caso, al ser 12, son 5 millones más. O sea, estamos hablando de casi 60 millones de euros de deuda, que es, quiero recordarle a los alteanos y a vosotros también, mucha más deuda que la que en este momento tiene Benidorm per cápita. Porque Benidorm tiene 73.000 censados y Altea tiene unos 24.000. 24.000. O sea que tocan a mucho más la deuda per cápita. Quería hacerle una pregunta a Eloy. Si es cierto, y es verdad, que no lo dudo, todos estos datos, y el interventor ha dicho que hay una deuda de 1,5 millones de euros, eso es ocultación de datos. ¿Se le va a pedir explicaciones al interventor municipal o se le va a denunciar ante la Fiscalía? Mire, el interventor municipal ha cumplido con su labor y ha hecho unos informes. Lo que pasa es que después de esos informes se pueden coger los datos que uno quiera, en el sentido siguiente. Los ciudadanos no tienen por qué entender ciertos conceptos contables y ciertos artificios contables, que es lo que digo yo ahí muy bien. Entonces, si cualquiera le dice al ciudadano que se ha conseguido un superávit financiero, cualquier cosa, que se consigue sumando y restando cantidades, seguramente le den una imagen distorsionada. Lo que hay que darle es la información completa. El interventor también nos dice en su informe que el resultado de 2012, el resultado económico patrimonial solo del 2012 es negativo en 6.860.110,83 euros. Lo que pasa que con esas artes de intentar manipular, pues se utiliza otras magnitudes que no aportan una información completa. Entonces, por eso nosotros, desde el Grupo Municipal Socialista, lo que hacemos es cierto que esa magnitud existe, pero no manipule. Contésteme a estas dos sencillas preguntas. No son muy complicadas, no es ingeniería financiera, es algo que usted en su casa, nosotros aquí y usted en su casa, se pregunta. Si resulta que el ayuntamiento ha ahorrado 1.200.000 euros, como nos quiere hacer creer el gobierno del Partido Popular Municipal, ¿por qué me seguís subiendo los impuestos? La basura, el IBI, 15 impuestos más. Si con lo que has hecho y con lo que recaudabas has ahorrado, se supone que tienes que seguir ahorrando. Puede ser. Si tú tienes que cobrar más, es porque no has conseguido ahorrar. Has subido más de 15 impuestos. Segunda pregunta, muy sencilla. Si tú has conseguido ahorrar y has pagado deuda, si tú ahorras, ¿por qué el endeudamiento por habitante, siendo los mismos habitantes, ha subido? Explícamelo. De una forma sencilla que todos nos enteremos. Durante más de media hora de debate, fueron incapaces, se remontaron al año 91, para explicar la moción de censura del 91. Venga, hombre, y eso es una falta de respeto. No nos tenemos que remontar tan lejos. Mira, aquí de lo que se trata es que quede muy claro, gente del Partido Popular de Altea dignísima, gentes alteanas dignísimas, pero tiene un alcalde que es un cacique. Y les voy a explicar dos cositas. Le voy a pedir a nuestro realizador que vaya preparando un pequeño corte, pero yo le voy a recordar a los alteanos, no a Miguel Ortiz, a los alteanos, lo que en el periódico, que por cierto esta foto las tuve que hacer yo en su día, año 2008,
El Partido Popular crea un servicio para atender a los contribuyentes y recurrir el catastrazo. Ahí está Miguel Ortiz con sus concejales delante del Pleno, con unos papeles. El catastrazo era lo que decían que habían subido los socialistas y que ellos iban a impedir y que cuando llegaran al poder iban a rebajar los impuestos. Mentira número 1. Pero por no remontarnos al año 91 porque queda muy lejos y además éramos todos unos niños prácticamente. Bueno, yo sigo siéndolo, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar lo que decía Miguel Ortiz hace 2 años sobre qué iba a hacer él y qué soluciones tenía para sacar de la crisis Altea. Dentro vídeo. Yo sé lo que hay que hacer para salir de la crisis. Sé las medidas que tenemos que tomar para cambiar el rumbo a la política municipal alteana, las medidas que se están tomando. Hay que salir de la crisis, pero no se puede salir de la crisis subiendo los impuestos. Ni siquiera manteniendo la subida que ya se han perdido. Hay que bajar los impuestos. La gente tiene que tener más dinero para gastar, para consumir, para ahorrar. Las empresas tienen que tener más dinero para poder contratar a más personas. Tenemos que crear un clima laboral de esperanza, de ilusión, de confianza en el futuro. ¿Cómo se sale de la crisis? ¿Tú crees que se puede salir de la crisis abaratando el despido? Si el cáncer de la democracia de los gobiernos de Zapatero es el paro precisamente, que tenemos más del 22% de paro, casi 5 millones de alteanos que quieren trabajar, no pueden trabajar, es al contrario. No tienes que abaratar el despido, tienes que abaratar la contratación, porque no podemos salir de la crisis si las empresas despiden a la gente. Saldremos de la crisis cuando pongamos en marcha las condiciones necesarias para que las empresas vuelvan a contratar a más gente. No se trata de abaratar el despido, se trata de abaratar la contratación. En Altea sucede lo mismo. No se puede salir de la crisis aumentando los impuestos, porque lo que estás haciendo es que las familias alteanas, los comercios alteanos, dediquen gran parte de sus ingresos a pagarle al ayuntamiento, y el ayuntamiento no lo revierte en inversiones o en infraestructuras que van a beneficiar a los alteanos y a nuestros comercios. ¿Qué hacemos, Miguel? Se ha lucido el hombre, ¿eh? Es que no sé, yo me he quedado Se así ha con el lucido, corazón cruzado porque el Es vídeo que no puede ser más me alucinante. parecía a Rajoy en la campaña electoral. Fijaros cómo me he quedado yo. Yo no me he cruzado de brazos nunca en el plató. Pero es que oyendo al caradura y cínico yo no, perdóname Eloy, ¿vale? No, pero no tengo nada que decir. O sea, todo lo que ha dicho ahí, y sigue siendo alcalde hoy, ¿no? A la hora que estamos en este momento sigue siendo alcalde y no ha presentado su dimisión, ¿no? A día de hoy sigue siendo alcalde y además se dedica a intentar machacar a la oposición y sobre todo a intentar machacar a los ciudadanos. Oye, qué malas son Es estas increíble. entrevistas y estos vídeos y estas hemerotecas, como dice Pepe. ¿Eh? Yo lo estaba son viendo, criminales, lo ¿eh? estaba viendo ahora, recordando. Miguel, tenmes cara que... qué cara tienes, ¿eh? Esto hace 4 días, ojo. Sí. Y esa es una entrevista que le hicimos aquí. Si es que Voy a bajar los impuestos, soy el el número 1, mirar qué guapo soy y qué grande soy. está Y claro, tiene la deuda más elevada, si no me equivoco, de la comarca de la Marina Baja por habitante. Ahora tiene que soltarle 12. Por cierto, le podemos preguntar a Miguel Ortiz, porque sabemos lo que tiene que devolver el pueblo ahora, que ahora veremos un vídeo, 12 millones de euros por la sentencia del Tribunal Supremo al señor Ballester. Pero los 6 millones o los 7 millones que dio Ballester al pueblo, Son esos. Están ahí, son Son esos. esos 7 más 5 de Son gastos. 7 sí, millones. no, ya, pero ¿en qué se lo gastó? ¿Esto está contablemente controlado? ¿En qué se gastó esos 6 o 7 millones de euros? Eso, una parte sí, que está contablemente porque es un ingreso que se llama afectado y sabes dónde ha ido a parar. Otra parte es ingreso corriente, pero básicamente lo que fue aquello fue ¿Alguna intentar hacer campaña electoral con esos 6 millones, con esos 7.700.000, porque se hizo el famoso pabellón más rápido de la historia, que iba a costar 4 millones y ha costado 7.100.000 euros. Y no tuvo nada que ver con ningún faraón. No lo Pues- hizo ningún faraón, ¿no? Yo ahí no puedo entrar. No, pero pregunto. no lo sé, hicieron pero desde constructores luego, normales, ¿no? desde luego es que sí una cosa que cuesta 4 y termina costando 7, en venidores que entendemos mucho de la Yo creo, religión es egipcia. yo los creo que faraones. a Miguel Ortiz Es que- ahora sí que se le crea el gran problema de su vida política, de su carrera política, creo, y voy a intentar explicarme rapidísimamente. Cuando Miguel Ortiz recibe aquellos millones, sí que los metió en el presupuesto municipal porque le interesaba. Ahora los quiere sacar porque no le interesan. Pero entonces ha habido un dinero que ha estado, o que estuvo dando vueltas por Altea, que todos sabemos dónde fue, yo sí que sé dónde fue la inmensa mayoría,
los maceteros de Juan Albado, por ejemplo. Esos espantosos maceteros de Juan Albado. Recuerdo una rueda de prensa, ya lo he dicho aquí en alguna ocasión, que algún día sacaremos, Miguel, qué malo, señores de Altea, no va por ustedes, va por su alcalde. Sacaremos ese corte donde en la plaza del ayuntamiento las máquinas quitachicles que fregaban el suelo lo dejaban como una patena, que costaban 100 millones de pesetas, era de aquel dinero. Pero como luego perdió el poder, ni las máquinas ni los ni los dineros estaban por ninguna parte. José. Sí, Entonces, no, déjame, entonces ahora con el tema, ya termino, con el tema de los hoy no hablas, hoy no 7 hablas. millones... no me dejan hablar, luego dicen que hablo mucho. Ahora me dejan hablar. Con los 7 millones más los gastos y costas y demás, que se van a los 12 millones, ahí debe existir una relación con eso que llaman código penal, pisotear la ley. Si alguien en Altea quiere buscarle las cosquillas de verdad a Miguel Ortiz, ahora es la gran oportunidad de encontrárselas. Porque Miguel Ortiz no va a poder echarle la culpa a nadie. Es él y solamente él el responsable de esto. Nosotros nos vamos a ir encargando. José Luis. Yo quisiera decir un par de cosas. La primera, el IBI que hemos pagado este año, el que pagaremos en 2014 y el que pagaremos en 2015, no ha sido una decisión de nuestros alcaldes. En Altea sí. Te lo explico. Ha sido una decisión del gobierno central que subió de motu propio y en los presupuestos generales del año pasado el 10%. Igual que lo digo para Benidorm, lo Sí, tengo sí, que decir sí, para por Altea. supuesto. Pero es que en Altea hay un componente diferencial. Ahora lo y ahora te explicas. explico. Luego- Termina José Luis. Luego me lo cuentas. Lo que está claro es que todos los equipos de gobierno cuentan la misa como quieren contarla. Hombre, por supuesto. Y como además no hay un papa que decida cómo tiene que ser, pues y el cada actual tiene muy mala leche. cual la cuenta como la quiere contar. Lo que es absolutamente cierto es que Altea en estos momentos y en función de los datos que ofrece el propio interventor, no es que los ofrece cualquier otro, los ofrece el propio interventor, es uno de los ayuntamientos con peor situación económica de la comarca y posiblemente de la provincia. Yo no sé exactamente el límite de endeudamiento donde lo podríais tener, pero debéis tener ya muy poquito límite de endeudamiento. Y algo que me gustaría conocer, porque hay una afirmación en el vídeo que dice que según el interventor municipal manipulado por el alcalde, como suele ser habitual en Altea, la pregunta que le quería hacer yo a nuestro invitado es, ¿en la época de Andrés Ripoll también se manipulaba al interventor? Porque era el alcalde de Altea. En la actualidad se está manipulando al interventor. Vamos rápido, que el si no, interventor no se deja vemos el interventor se deja manipular y está haciendo ahí... Esa pregunta la acabo de responder. El interventor hace un informe y luego la película se cuenta como se quiere y se utilizan los medios municipales, que son de todos, porque yo estoy aquí en una televisión, que es una televisión en la que hay alguien que ha puesto su patrimonio a disposición de la empresa, se juega sus dineros y aquí pues viene y tiene una línea editorial, etcétera, pero eso es una cuestión muy diferente, que la radio y los medios municipales tienen que ser de todos, no pueden estar al servicio de un partido político. Pero y en Altea, eso pasa en todos los lados. en Altea, pues yo Mira aquí. estoy denunciando que en Altea eso ocurre y por lo tanto tiene facilidades para vender la película conforme quiere. Entonces, nosotros, la oposición, el Grupo Municipal Socialista, estamos en la obligación de decir no solo ese dato, que no decimos que no esté, sino que es un dato que es un artificio contable, sino que está todo lo demás. Y el interventor se dedica a emitir un informe. Y es un informe en el que yo al interventor no le cuestiono. Yo cuestiono la capacidad que tiene el gobierno de Altea de, utilizando los medios públicos, tratar de manipular a los alteanos. Por eso nosotros, para eso estamos, ¿no? Para contar el informe en su totalidad. Y respecto al IBI, decir que, por lo tanto, bueno, ahí... Rápido, si queréis que veamos el segundo vídeo, que se nos va el que es un tiempo, informe, o sea, que es una gestión fallida, totalmente. Cuando tú tienes un plan económico-financiero que incumples, que cada vez tienes más deuda, que tienes que subir los impuestos constantemente, pues al final tu gestión económica es un auténtico fracaso. Diciendo además, a mí me daba la risa y me daba la indignación a la vez. Era como eso que te entra frío y calor a la vez. Era una cosa como que no me lo acaba de creer. El último corte, Y el último corte de Miguel no es hacía falta demoledor, comentarlo, ¿no? O sea, es demoledor. Se comentaba el solo. Y eso tendrían que ponerlo los ciudadanos de Altea al menos una vez por semana Bueno, para que se recordar grabe en el programa, que quién nos mañana se gobierna. vuelva a redifundir Y lo dos último veces. del IBI, nosotros hay unas herramientas
para aplicar, para controlar la subida del recibo del IBI, que es modificar el tipo impositivo del IBI. Mientras estuvimos gobernando lo reducimos 3 veces. 3 veces. Y nos comprometimos a seguir reduciéndolo. Presentamos una moción para que se siguiera reduciendo el IBI, porque si no el recibo sube, y no quisieron votarlo a favor. Entonces, es responsabilidad directa de quien no quiso aprobar esa rebaja del tipo del IBI, que es el Partido Popular y CIPAL. Ejemplos hay de una cosa y de lo contrario. En la Nucía, por ejemplo, cada vez el recibo sube más, porque no modifican el tipo. En Altea se modificaba el tipo y el recibo no subía. Y hemos vuelto a presentar una moción ahora, y como no contó con el apoyo necesario, pues no se aprobó la urgencia y no se debatió. Pues si os parece, vemos el vídeo que tenemos preparado precisamente con respecto a la sentencia que ayer pudimos ver publicada y las consecuencias que va a traer para los alteanos. Hemos titulado este reportaje de nuestro compañero Pepe Martín, ¿quién debe pagar las consecuencias de la corrupción urbanística en el río Algar? ¿Los alteanos o sus políticos? Y por cierto, algún día hablaremos también del IBI que se sigue cobrando en esa zona, a pesar de que ya no es zona urbana, porque con esta sentencia vuelve a ser zona rústica. El IBI que está cobrando Suma en esa zona sigue siendo un IBI anterior a esta consecución, a esta sentencia, y veremos eso cómo acaba. Vamos a ver ese vídeo. Ayer se supo que las más altas instancias judiciales de España elevaron sentencias sobre el macroproyecto Los Puentes del Algar, donde se condena al Ayuntamiento de Altea a devolver el anticipo de casi 7 millones de euros que hizo a finales del año 2006, más los gastos y daños ocasionados a la empresa Ballester. Toda una bomba justo una semana después de presumir el alcalde Miguel Ortiz de que los números de las arcas municipales iban viento en popa, cuando lo que existe es una deuda de 51 millones de euros más los 12 que se han de pagar a Ballester ahora. El drama es que en estos momentos no hay opción de pedirle al gobierno central más anticipos y tal y como andan las arcas, difícil va a ser, y va a ser posible, pedir un préstamo a los bancos. Todo arrancaba en el año 2000, eran los años de la burbuja inmobiliaria y el alcalde de entonces, que es el mismo de ahora, no se le ocurrió más que querer hacer otra Altea en una superficie de más de 2 millones de metros cuadrados, con 5.775 viviendas para 21.000 habitantes, 4 zonas hoteleras, 3 macrozonas comerciales y un campo de golf de 18 hoyos. Ahora la sentencia es definitiva y aquel alcalde que llegó a vender a sus vecinos que el proyecto tenía proyección mundial e incluso hizo el paripé en Granada en una reunión de arquitectos haciendo ver que Los Puentes del Algar había sido galardonado como el mejor proyecto del mundo, se enfrenta con un problema de esos que pasarán a los libros de la historia local, con una deuda real en estos momentos de 51 millones de euros, 30 generados en la etapa de Miguel Ortiz entre 1995 y 2007, es decir, generados en la época de mayor bonanza de la historia en España, ahora hemos de añadir 12 millones más. ¿Debe seguir Miguel Ortiz al frente de su ayuntamiento tras esta sentencia, fruto de su ansia especuladora a principios de siglo? ¿Deben pagar los de siempre, los contribuyentes, esa fatalidad convertida en millones? ¿Alguien va a preguntar al alcalde alteano dónde gastó y cómo gastó los 7 millones de euros que le adelantó Ballester? La cuestión es que a día de hoy la deuda, si sumamos los 2.050 euros que ya se debe per cápita, podemos estar diciendo sin error que Miguel Ortiz ha logrado que cada alteano ronde los 2.550 euros de deuda por cabeza. ¿Alguien pedirá responsabilidades o como buen cobarde saldrá corriendo y dejará que otros sean quienes tengan que enderezar el entuerto? Abramos debate. Pues precisamente me quedo con el último dato. En el anterior bloque hablábamos de que cada ciudadano de Benidorm debe 1.780 euros en este momento, cada ciudadano de Altea 2.550 euros en base a la deuda que tiene acumulada el ayuntamiento. Creo que el tema es preocupante, ¿eh? De todas maneras, yo pienso que hace unos años todos los alcaldes, con la bonanza que había monetariamente hablando con la construcción, se volvieron un poco locos. Es que solamente se dedicaron a hacer cosas o a prometer cosas que sabían que con la crisis que se avecinaba no se iban a poder cumplir. Sí, pero te voy a decir una cosa, Lago. Hace años también hubieron muchos empresarios que nos dedicamos a crecer y que si luego por lo que fuera tu empresa no podía ir bien o no podías atender todos aquellos créditos que habías pedido, o cerrabas o te embargaban y te quitaban tus propiedades. Sí. Todos esos políticos de los que tú hablas endeudaron los ayuntamientos en los que gobernaban hasta límites insospechados, pero no les ha pasado nada. Siguen con sus propiedades, siguen sin estar en la cárcel y eso es lo que yo creo que debemos de reclamar con más fuerza, no esta tertulia, sino todos los periodistas de España. Por supuesto que sí. Yo vuelvo a decir lo de siempre, todos esos políticos que en estos momentos gestionan nuestros municipios están ahí porque recibieron la confianza de su ciudadanía. Quizá la han perdido,
Pero eso se demuestra en mayo. Se demostrará dentro de unos En mayo de meses. 2015. Pero yo estoy bastante En mayo de convencido, José Luis, 2015. de Pero que en estos momentos están ejerciendo el gobierno de sus respectivos municipios en función del apoyo que recibieron. De Eso no lo duda nadie, vamos. Pues ya está. Sí, pero dicho eso, ¿qué hacemos, por ejemplo, con este caso que tenemos entre manos yo ahora no. mismo? ¿Qué hacemos con, no con Miguel Ortiz, sino qué hacen los alteanos ahora mismo con esa deuda? ¿Quién la paga si no hay un duro en la caja? ¿Dónde acuden si los planes precisamente se cerraron la semana pasada? Mira, se ha tenido mala suerte Altea, que ha llegado hasta tarde para poder pedir. No, es que el dinero. posiblemente con los planes abiertos no podría pedir esa cantidad Tampoco podría porque pedirlo. tiene un límite de deuda. Es decir, los ayuntamientos Pero- tampoco pueden endeudarse en todo aquello que Pero- quieran. Tienen unos límites establecidos por Yo me Hacienda. pregunto, ¿por qué ahora que todo esto ya ha vuelto como un boomerang y la pegan en la cabeza a quien lo promulgó en su momento? Porque fue Ortiz quien seguramente se sentó con Ballester y le dijo, adelántame 7 millones, que pierdo las elecciones, que necesito hacer campaña electoral, se inventó el Altea 2007, la Copa de Balonmano, la fase final de la Copa de Balonmano, y se juntó con Ripoll y le dijo, échame una mano, construyeme el pabellón de Pisa y Corriendo, y aquel, sin tener presupuesto en la Diputación, eso es otro tema que habría que mirar con lupa, se lanza a darle a Miguel Ortiz sin esa partida presupuestaria, que yo creo que eso es de obligado cumplimiento por parte de una administración provincial, le da el dinero para empezar a hacer este proyecto, pone macetas, hace el paripé, fiestas, fandangos, saraos, bulerías y romerías. Ahora hay que devolver Y ahora hay que dinero, devolver ¿no? ese dinero. ¿Qué responsabilidad penal tiene ahí el político que ha cometido eso? Es decir, Ninguna. Miguel Ortiz, bueno, pues por lo menos que dimita y se vaya. Porque a su pueblo ahora le tiene que decir, tenemos que pagar 12 millones de euros. ¿Cómo? Yo creo que más o menos sale cada habitante de Altea a unos 500 euros por cabeza Claro. con esta sentencia. O Por sea, eso- decirle aquí a todos esos... Perdóname que os quite la palabra un momento, pero es importante. A todos esos ciudadanos de Altea que cuando vamos con nuestras cámaras allí a decirles, señores, venimos aquí a que la gente sepa lo que está pasando y a que ustedes nos hagan declaraciones de si están contentos o no están contentos con la gestión. Decirles que a partir de hoy, gracias a esta sentencia de un capricho de un alcalde que se volvió loco con estos planes urbanísticos, cada uno de ustedes, queridos alteanos, cada uno de ustedes hoy debe 500 euros más de su bolsillo. Niños de teta, como dicen por ahí, niños de teta y ancianos jubilados también, incluidos. O sea que, a De ver, todas maneras, yo soy Lo malo partidario. es que la deuda de Altea, como la deuda de Benidorm, no la pagaré solamente yo y mis hijos. Ya. La pagarán mis nietos que viven en Altea y aquellos que viven en sí, Altea. sí, por supuesto. Por eso Ese a es mí el me gran gusta lo que pasa en Estados Unidos de América, que el político que le pillan con esto va dentro y responde con su patrimonio personal. Pues aquí ya puedes decirles, porque, ojo, ¿es así? el vídeo que hemos sacado antes de Miguel Ortiz en la entrevista de hace 2 años, a ver, si es que si dijeras, oiga, es que están ustedes interpretando. No, el vídeo está ahí, esas son sus declaraciones. Pero Oiga, mentir- mire usted, mentir en los programas- dimita, hombre. Mentir en los programas electorales lo hace hasta nuestro invitado, es decir, todos los partidos miento. políticos que se presentan en las elecciones de cualquier lugar, en sus No estoy de programas acuerdo. electorales llevan para, utopías a realizar Esta es la sabiendo similitud. que son Mira, utopías. José Luis, yo puedo marcar el vídeo de en los un... puentes del Algar. El vídeo de los puentes del Algar que os hemos dado antes. Ese, perfecto, mantenerlo ahí. Ahí está el proyecto de lo que se quería hacer en los puentes Ahí del Algar. estamos, seguimos. Mira, yo recuerdo, permíteme, yo recuerdo que eso a mí me indignó. Recuerdo escuchar a Miguel Ortiz hablar pestes del señor Ripoll, del alcalde. Él estaba a nivel político, podía decir lo que él quisiera. Cuando habló de algo que duele mucho a la sociedad, es cuando hablamos de cifras de paro. Y dio unas cifras de paro de las que en ese momento él iba a heredar si ganaba la confianza de los alteanos. Sí, y en muy este momento, gobernando él con esa bajada de impuestos que prometía y que no ha hecho, y teniendo en Madrid a quien tiene, que es su compañero, y en Valencia su compañero de partido, Altea a día de hoy tiene más paro del que le dejó Andrés Ripoll. Y eso escuece mucho. Eso escuece mucho, porque cuando hay políticos que dicen, tengo la solución, como lo ha dicho él, hay gente que no tiene para comer. Y en Altea, sabemos el caso porque Altea multiplicó por 4 en pocos meses el número de parados. Y en Altea, Además, Eloy sabe... gente que le votó seguramente porque, Ah, porque creyó lo que exactamente. decía. Efectivamente. Eloy sabe que esa se es iban a una de poner las comedores claves. sociales y que Miguel Ortiz se ha negado para que personas puedan comer caliente. De todas maneras, perdóname, totalmente cierto. Pepe, yo pienso que todos los alcaldes de la comarca
han ofrecido antes de las elecciones de que tenían la solución contra el paro y Mira, contra la subida de impuestos. Pero Lago, aquí estamos hablando de Altea. Sí, es que lo por digo supuesto. siempre porque al final siempre vamos al todos. No, Aquí estamos hablando de Altea. lo sé. Hay una cosa muy sencilla también, y es que en un programa electoral, obviamente el 100% no se puede cumplir. Porque si no, cerraríamos el chiringuito y si ya hemos alcanzado la utopía y la ambrosía y tal. Pero una cosa. 100% para 4 años. Pero una cosa sí que se Es no hay que conseguir decir. y otra es mentir. Exactamente. Una cosa es marcar el camino a seguir. Decir, mira, yo quería ir hacia una bajada del 20 y en vez del 20 he conseguido el 15, pero es el camino que he marcado. Lo que no puedes decir es que vas a eliminar el paro bajando absolutamente todos los impuestos y dando bonificaciones a la contratación y eliminar las bonificaciones a la contratación y subir los impuestos. No puedes, una cosa es que el grado de cumplimiento, pero has marcado el camino, no sea el que tú has Eso es lo que yo digo muchas veces. Pero, eso es lo que entonces, yo digo muchas veces, yo tengo, que no te puedes presentar tengo a decir una serie una de cosas cosa y hacer exactamente lo y contrario una y cosa que no pase nada. respecto al vídeo, Hombre, para centrar el tema, porque yo creo que tiene la suficiente importancia como para centrarlo ahí. Resulta que estamos hablando de que hay una persona que únicamente por intereses electorales pidió por anticipado 7.700.000 euros. Oiga, si usted fuera un poco cabal, hasta que no se ponga una piedra ahí, no empieza a ingresar dinero. 1.300 millones de pesos. Pero si usted lo que hace es pedirlo por anticipado porque por tus encuestas internas ya ves que la alcaldía está peligrando, estás jugando con el dinero de todos. Y es de lo que estamos hablando aquí. De que es una auténtica irresponsabilidad el hecho de ingresar 7.700.000, no por los impuestos, que uno va y paga el impuesto antes o la tasa, no. Por un convenio urbanístico, que suena un poco a chanchullo urbanístico, adelanta 7.700.000 para afrontar la y campaña ahora la electoral sentencia dice en que hay que posición devolver de ventaja. no esos 7.700, sino que hay que Entonces, devolver 12. Eso es una Cuidado. auténtica irresponsabilidad aquí y en Lima. Pero ¿por qué no hay Entonces, una manifestación yo ahora creo- mismo en Altea, Entonces, una manifestación en el Ayuntamiento de Altea con esta información que estamos ofreciendo aquí para que todos los ciudadanos de Altea le digan, señor Ortiz, usted devuelve esos 12 millones de euros de su patrimonio y de su bolsillo, pero no el pueblo de Altea? Y entonces- ¿Por qué no sucede eso? Es lo que yo pregunto. Yo lo que creo Porque es que tendría que pasar algo, ¿no? hasta que en el Código Penal no se incluya la estafa electoral, los políticos van a seguir haciendo lo que les Yo creo que no. Lago, Yo quiero en el pensar Código que no, Penal Lago. hoy en día existen figuras para que Miguel Ortiz por esto vaya a la cárcel. Yo sé, creo que... Ya existe. Ya existe. Lo que pasa es que tiene que haber una denuncia. Tendrá que ir alguien una a fiscalía, aportación de a lo mejor, pruebas, ¿no? pero ya existe un código penal que esto hace que Miguel Ortiz vaya a la cárcel. Naturalmente que sí. Yo sí creo Está que todo regulado. En no España. solamente- Lo que pasa es no que muchos solamente- no nos Pepe, hemos un leído momento. el código. José Luis. Sí, que no solamente hablar de la irresponsabilidad de quien fue y es alcalde de Altea con respecto a este tema de los 7.700.000 euros convertidos hoy en 12. Hay que hablar de una falta de ética absoluta. Es decir, ¿cómo es posible que pueda recaudar 7.700.000 euros simplemente con la firma de un convenio urbanístico, cuando el plan parcial en cuestión está atascado por los diferentes vericuetos de la administración? Porque autonómica? alguien le garantizaría que eso iba a salir, si no, ni de broma. Claro, el mismo que posteriormente se salvó de otras cosas. Correcto. Entonces, es decir, demuestra una falta de ética terrible. Porque, claro, no solamente es que pierde aquellas elecciones, 2 minutos, señores. sino que cuando vuelve a recuperar el poder 4 años después, todo aquello que prometió después de la inversión de aquellos 7.700.000 euros no aparece por ningún lado. Vamos, es uno de los grandes cachondeos de la comarca de los últimos años, lo de los 12 millones de euros de los puentes del Algar. Y desde luego es, creo que, una de las mentiras más gloriosas del actual alcalde de Altea. De acuerdo. Pero, además, vuelvo a añadir, una mentira gloriosa y espantosa que a cada ciudadano de Altea censado hoy le Claro. cuesta 500 euros de su bolsillo. ¿Que eso es lo que tienen que saber los ciudadanos? Eso hoy, pero como habrá que ir a endeudarse
a un banco donde sea para poder pagar los 12 millones de euros, se convertirán en 16. Esos 500 euros para cada uno se convertirán en 600. Además, en 800 yo también. voy a ir Señores, más. estamos fuera, estamos fuera. Pepe, última No, intervención. quiere decir que yo iba un poquito más lejos. Es decir, Rápido, como por las favor. pruebas existen de dónde se fue gastando, porque se fue publicando en su televisión todos los días, y esa biblioteca la tenemos completa, yo a lo que voy es que igual se puede hacer seguimiento de una presunta malversación de fondos, con lo cual entramos en otro apartado criminal por pisotear la ley. Pues ahí lo dejamos, Pues señores. Rapidito, señores, porque ahora los temas prescriben con una facilidad pasmosa. Sí, es Señores, verdad. ahí queda. Eloy, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias Y a ahora, señores, no se marchen ustedes muy lejos porque en el último bloque vamos a tener dos invitadas aquí de Alfaz del Pi y vamos a tratar también dos temas bonitos e interesantes de Alfaz del Pi, además de esa suelta de aves rapaces. No sabemos si la carganera voladora también ha salido volando por el Albir. Eso lo veremos a la vuelta de publicidad.